Somos el equipo número 1, el cual está conformado por Sara González Dantoris, Norma del Carmen Morales Hernández, Brenda Berenice Utrera Damas, Eric Enrique Briceño Arias. En este video explicaremos cuál es el concepto de procesos, sus aspectos básicos de procesos, las diferencias entre hilos y procesos, así como los estados de un proceso. Esperemos que el video sea de su agrado. La función principal que desempeña cualquier sistema operativo es la de controlar los recursos del ordenador, tanto los recursos físicos como los recursos de software. Lo componen lo que es la pantalla, el teclado, el disco duro, la impresora. Los aspectos básicos de los procesos es una definición formal que es un proceso de un programa en ejecución. Un programa ejecutable es un conjunto de instrucciones y datos almacenados en un fichero. Cuando tienen un programa que se carga en la memoria y se pone en ejecución, se convierte en un proceso. La definición técnica es un proceso en una entidad formada por los siguientes elementos principales. Una imagen binaria de un programa cargada totalmente o parcialmente en la memoria física. La imagen binaria está formada por las instrucciones y datos del programa. Un área de memoria para almacenar datos temporales conocida como pila. La imagen binaria y la pila son el programa en sí mismo, pero para que el SO pueda controlar el programa hace falta una serie de estructuras de datos. Las estructuras y fundamentales son la tabla de páginas para traducir la dirección virtuales generadas por el proceso en las direcciones físicas en la que se encuentran almacenadas. Una estructura de control conocida como el PCB para que el sistema operativo pueda controlar su ejecución. De igual manera también conocemos lo que son los estados de un proceso. Un proceso pasa por varios estados durante su ejecución y los estados son posibles para un proceso que se muestra en lo siguiente. Proceso es un programa de ejecución, una unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo. Un programa por sí mismo no es un proceso. Un programa es una entidad pasiva y una entidad activa. El sistema operativo mantiene por cada proceso una serie de estructuras de información que permiten identificar las características de este, así como los recursos que tiene asignados. Aquí hay un cuadrito donde dice que la información del proceso está integrada por imagen de memoria, código y datos, estado del procesador, que son registros, el bloque de control del proceso, que son recursos. Otro concepto de proceso son los estados básicos de un proceso, que es en ejecución, bloqueado y listo para ejecutar. La jerarquía de procesos emplea los términos padre, hijo, hermano o abuelo. Unix mantiene la relación de forma explícita, Windows no. Entorno del proceso. Consiste en un conjunto de variables que se la pasan al proceso en el momento de su ejecución. Estado de un proceso. A medida que un proceso se ejecuta, cambia de estado. Cada proceso puede estar en uno de los estados. Por ejemplo, new es el proceso que se está creando. Y running es el proceso que está en la CPU ejecutando instrucciones. Bloqueado o waiting en espera es un proceso que está esperando a que ocurra un suceso. Por ejemplo, la terminación de entrada o salida o recepción de una señal. El ready, que es listo, está esperando a que se le asigne a un procesador. Y el terminated finaliza su ejecución, por tanto que no ejecuta malas instrucciones. Y el sistema operativo le retirará los recursos que consume. Solo un proceso puede estar ejecutándose en cualquier procesador en un instante dado, pero muchos procesos pueden estar listos y esperando. Otra información del proceso es que está formado por el contenido de todos sus registros.
registros generales, contador de programa, puntero de pila, registros de estado, registros especiales. Cuando un proceso está en estado de ejecución, su estado reside en el propio procesador. Cuando un proceso tiene un estado diferente al de ejecución, su estado reside en el BCP. Una imagen de memoria del proceso. La imagen de memoria está formada por los espacios de memoria que un proceso está autorizado a utilizar. Las principales características que tiene esta memoria del proceso es que solamente puede tener información en su imagen de memoria y no fuera de ella. Puede ser que la imagen esté referida a memoria física o a memoria virtual. Los procesos suelen necesitar asignación dinámica de memoria. La información del proceso. El sistema operativo asigna la memoria al proceso. Se puede emplear distintos modelos. Imagen de memoria con un único segmento de tamaño fijo, proceso con un número fijo de segmentos de tamaño variable. Texto o código, que es lenguaje máquina, o datos que con o sin inicialización y dinámicos. Pila almacena bloques de activación de procedimientos, proceso con un número variable de segmentos de tamaño variable. Aquí pueden ver un ejemplo que es de proceso y aquí están los espacios de direcciones que son segmentos, pila, datos, texto. Acá hay otro ejemplo que es de segmentos. Preparación del código ejecutable de un proceso. El objeto ejecutable tiene la siguiente información: cabecera, que lleva estado inicial de los registros, tamaño del código y de los datos, y palabra mágica. También conlleva el código y datos con valor inicial. Aquí tenemos un ejemplo, que es el problema, el editor, ya puede ser modelo fuente A o fuente B. Aquí nos lleva el compilador o ensamblador, que puede ser modelo objeto A o el B o otros objetos. Aquí tenemos el objeto ejecutable, las bibliotecas del sistema, el cargador y el ejecutable en memoria. El sistema operativo debe asignar un espacio de memoria para albergar la imagen de memoria, seleccionar un BCP libre de la tabla de procesos, rellenar el BCP con la información necesaria, cargar los segmentos y crear el segmento de pila inicial. Los estados de un proceso. Un proceso pasa por varios estados durante su ejecución. Los estados posibles para un proceso se muestran en la figura siguiente. Para que un programa se ejecute, el sistema operativo debe crear un proceso para él. En un sistema con multiprogramación, el procesador ejecuta código de distintos programas que pertenecen a distintos procesos. Aunque dos procesos estén asociados al mismo programa, se consideran dos secuencias de ejecución separadas, cada una de las cuales se considera un proceso. Llamamos traza de un proceso al estado de la secuencia de instrucciones que se ejecutan para él mismo. Bueno, aquí les explicaré la definición de los estados. Nuevo, que significa que el proceso se acaba de crear, pero aún no ha sido admitido en el grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo. Habitualmente en un sistema operativo multitarea como Windows, nada más que un proceso se crea. Este resultado admitido pasando al estado listo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así. Por ejemplo, en una situación de sobrecarga temporal del sistema, el sistema operativo puede decidir retardar la admisión de los procesos nuevos.
Así se alivia la carga del sistema, ya que hasta que un proceso no es admitido, este no compile por los recursos del sistema. Bueno, el estado listo es el proceso que está esperando ser asignado al procesador para su ejecución. Una CPU clasifica con un solo núcleo, solo se puede dedicar en cada momento a un proceso. Los procesos que están preparados para ejecutarse permanecen en estado listo hasta que se le concede la CPU, entonces pasan al estado en ejecución. El estado en ejecución, que es el proceso, la tiene la CPU y ésta ejecuta sus instrucciones. El de espera, ese proceso está esperando a que ocurra algún suceso, como ejemplo la terminación de una operación de entrada-salida. Y el estado terminado dice que el proceso ha sido sacado del grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo. Después de que un proceso es marcado como terminado, se liberan los recursos utilizados por ese proceso, por ejemplo la memoria. Las operaciones sobre procesos. Los procesos tienen que poder ser creados y eliminados dinámicamente en el sistema. Debido a ello, el sistema debe proporcionar facilidades para llevar a cabo estas acciones con los procesos. Las funcionalidades básicas se indican a continuación. La creación de procesos. Todo sistema operativo debe proporcionar un servicio, Create Process, que será utilizado por un proceso para crear otro proceso. Al proceso que solicita el servicio Create Process se le denomina proceso padre, y al proceso que es creado mediante este servicio se le denomina proceso fijo. Aquí tenemos un ejemplo de árbol de procesos en Windows. Aquí siempre debe de haber un proceso raíz que será creado durante el arranque del sistema. En el caso de Windows, este proceso se llama System. También se crea durante el arranque el proceso idle, que es un proceso que no hace nada. Este proceso es el que se ejecuta cuando la CPU no tiene ningún otro proceso para ejecutar. A partir de System se van generando otra serie de procesos, SMSS, SRSS, WinLogon, etc., que llevan a cabo labores vitales en el sistema y que por tanto permanecen en ejecución mientras el sistema esté en funcionamiento. WinLogon controla el inicio de las sesiones de usuario. Cuando un usuario se autentica en el sistema, WinLogon genera el proceso UserInit para cargar el perfil de usuario y poner en marcha el proceso Explorer que proporciona la interfaz como usuario. A partir del Explorer se irán generando nuevos procesos según es requerido por el usuario. Los hilos o proceso ligero. Un proceso ligero es un programa en ejecución que comparte la imagen de memoria y otras informaciones con otro proceso ligero. Desde el punto de vista de programación se define como una función cuya ejecución se puede lanzar en paralelo con otras. El hilo de ejecución primario corresponde a la función main. Aquí hay un procesos ligeros. Cada hilo contiene información que le es propia y que no comparte con otros hilos, como es el contador de programa, la pila, registros, estado del proceso ligero. Todos los hilos de un proceso comparten espacio de memoria, variables globales, archivos abiertos, procesos hilos, temporizadores, señales y semáforos, contabilidad.
Estructura de los hilos. Un hilo proceso ligero es una unidad básica de utilización de la CPU y consiste en un contador de programa, un juego de registro y un espacio de pila. Los hilos dentro de una misma aplicación comparten la sección de código, la sección de datos y los recursos del sistema operativo, ya sea archivos abiertos y señales. Un proceso tradicional o pesado es igual a una tarea con un solo hilo. Los hilos permiten la ejecución concurrente de varias secuencias de instrucciones asociadas a diferentes funciones dentro de un mismo proceso, compartiendo un mismo espacio de direcciones y las mismas estructuras de datos del núcleo. Los estados de un hilo. Los principales estados de un hilo son ejecución, preparado y bloqueado, y hay 4 operaciones básicas relacionadas con el camino del estado de los hilos. Por ejemplo, creación. Cuando se crea un nuevo proceso, se crea también un nuevo hilo para ese proceso. Posteriormente, ese hilo puede crear nuevos hilos, dándoles un puntero de instrucción y algunos argumentos. Ese hilo se colocará en la cola de preparados. El bloqueo. Cuando un hilo debe esperar por un suceso, se le bloquea guardando sus registros. Así el procesador pasará a ejecutar otro hilo preparado. El desbloqueo. Cuando se produce el suceso por el que un hilo se bloqueó, pasa a la cola de listos. Y la terminación, cuando un hilo finaliza, se liberan su contexto y sus pilas. Un punto importante es la posibilidad de que el bloqueo de un hilo lleve al bloqueo de todo el proceso, es decir, que el bloqueo de un hilo lleve bloqueo de todos los hilos que lo componen, aun cuando el proceso está preparado. El objetivo de la planificación de procesos y proceso ligero es el reparto de tiempo del procesador entre los procesos que se pueden ejecutar. Los sistemas pueden incluir varios niveles de planificación de procesos, ya sea a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La planificación puede ser de 2 tipos, sin expulsión o con expulsión. Sin expulsión es el proceso que conserva el CPU mientras lo desee, y con expulsión el sistema operativo quita el CPU al proceso, exige un reloj que interrumpe periódicamente. Y de colas de procesos existen 2, ya sea prioridad o por tipo. Es todo lo que tenía que decir de procesos. Gracias. Esto ha sido todo, espero les sirva de ayuda los temas que se trataron en este video y hayan entendido los conceptos que se explicaron. Gracias.